Buenos días, Agustín, un gusto. Bueno, ¿cuánto han perdido los universitarios en lo que va del año en comparación a la inflación, Luis? Bueno, si calculamos una inflación que va a estar entre el 95 y el 100% en el año, perdón, nosotros estamos entre 15 y 18 puntos abajo de la inflación. O sea, debemos ser uno de los gremios que más atrasado está, o uno de los sectores en particular del Estado Nacional que más atrasado está y que está en peores condiciones. Hoy nosotros tenemos incrementos acumulados en el año por un 82% y la inflación está proyectada entre esos valores, 85 y 100. Ujú. Ahora, Hay una ahora cláusula de Luis, revisión que Luis, todavía no se convocó, claro, digamos. Luis, Luis, ¿y esto qué es? Una frustración por parte de, digamos, de la puja gremial, porque otras entidades gremiales y sindicales han logrado mejores acuerdos salariales o más cercanos, digamos, a la evolución de la inflación, y sin embargo los universitarios no han podido hacerlo, no han podido lograrlo. ¿Cómo se interpreta, cómo se lee eso en el terreno práctico, Luis? Hay un aspecto que es que nosotros, como dependemos del Estado Nacional, evidentemente hay una actitud del gobierno de una mezquindad muy grande en dar respuesta a nosotros porque somos, entre comillas, gasto público. Entonces, con la pauta que acordada con el Fondo Monetario Internacional, esto extraoficialmente hasta nos han dicho, mirá, tenemos que llegar al 2,5 de reducción del gasto público, por lo tanto, ustedes a la cola sería, ¿no? Porque somos Estado Nacional, no es así en la situación de los estados provinciales, y bueno, y a su vez la actividad privada tiene otras reglas de funcionamiento, pero hay una presión muy grande y una mezquindad muy grande del gobierno nacional en relación a nuestra masa salarial por el impacto que pueda tener en estas pautas que están imponiéndose con los acuerdos del Fondo Ahora, Monetario y cómo se Internacional. lee, digamos, o cómo se, a ver, cómo se condice, digamos, esta argumentación o esta explicación de la actitud que tiene el Estado Nacional como empleador de los docentes universitarios, como el patrón, digamos, de las universidades, en términos, por lo menos en términos de presupuesto, con esta otra idea que está en danza o que está en discusión en el ámbito parlamentario, que es, por ejemplo, la creación de nuevas universidades. Creo que hay un paquete como de media docena de universidades. ¿Cómo se condice eso entonces? Si por un lado te dicen, no, tenemos que bajar el gasto, por lo tanto, vamos a achicar la masa salarial y vamos a recortar los salarios de los universitarios, y al mismo tiempo te dicen, pero queremos crear 5 universidades más, que también es una forma de incrementar ese gasto. ¿Cómo se explica Exacto, entonces es eso? una contradicción objetiva eso, y lo que uno sí estaría afirmando es la creación de nuevas universidades se está haciendo a expensas del deterioro de los salarios del conjunto. Más allá de que inicialmente la creación de 3, 4 universidades no determina en gran medida el presupuesto universitario, digo, sobre 60 universidades, pero objetivamente el razonamiento es correcto, aparece como una contradicción y la resultante es la creación de nuevas universidades, que siempre está bien, uno siempre alentaría ese tipo de cosas, se está haciendo a expensas del deterioro de los salarios del conjunto. Digamos, y a su vez hay una actitud de, llamémosle si se quiere, de mostrar o propagandística en relación a la educación y la ciencia que no se condice después con la inversión presupuestaria. Ujú. O sea, Ahora, eso. esta lectura que ustedes hacen, esta preocupación, esta luz amarilla, esta alerta que ustedes plantean, digo que la CONADU plantea ahora con respecto a la pérdida del sueldo se da en diciembre, a mitad de diciembre, cuando está terminando el ciclo lectivo, cuando vienen las vacaciones, cuando viene todo el receso de verano y no va a comenzar la actividad hasta marzo, quizás del año que viene. Eh, no pareciera ser el momento más oportuno, estratégicamente hablando, ¿no? De plantear la puja, de plantear la discusión, de plantear el debate, de plantear la posibilidad de conseguir alguna mejora o algún resultado positivo desde la perspectiva gremial. Exacto, y como las pautas del juego, digamos, las pone el gobierno nacional, efectivamente, cuando ya nos pusieron la revisión en diciembre, nosotros dijimos, bueno, diciembre, mal momento para el forcejeo, para Pero la decirlo en aceptaron, términos sencillos. pero la Bueno, aceptaron. no, nosotros lo rechazamos. Lo que pasa es que hubo otros gremios que sí aceptaron, por lo tanto, inevitablemente estamos en esta situación. Por eso ayer, en el plenario que se hizo
en una carpa frente al Ministerio de Educación, dijimos y anunciamos públicamente esto que implica, y que se va a profundizar el enojo, que se profundiza el deterioro y que evidentemente va a estar comprometido el inicio de las clases del año que viene, porque el conjunto de la docencia es lo que vamos a llevar a discutir. Ante semejante atraso salarial, si nosotros no hacemos colectivamente una acción en conjunto grande, evidentemente no tenemos respuesta. Eso es lo lamentable, ¿no? En un ámbito como el nuestro, donde se impone el razonamiento, la fundamentación, tenemos que ir a la discusión, a la puja. Bueno, en estas condiciones está comprometido el inicio o el normal inicio de las actividades del año que viene. Es decir, que si no hay una respuesta ahora, el inicio del ciclo lectivo no sería normal. No sería normal y para decirlo en lo que se dice, no empieza. O sea, no con empieza este grado de deterioro no van a empezar las clases el año que viene. Eso ya lo estamos diciendo. Haremos asambleas en febrero, haremos un Congreso Nacional de la Federación a mediados de febrero y ahí vamos a consolidar esta decisión. Pero sí, desde ya, justamente como vienen las vacaciones, como se termina el año, como nos llevaron a esta situación, decimos, miren, a la población y al gobierno le decimos, es grave la situación a la cual nos están sometiendo y por lo tanto, efectivamente, peligra el normal inicio de la actividad del año que viene. Está. Si bien es cierto, nos podrías decir, bueno, esa no es nuestra función, porque nuestra función es velar por la condición laboral y salarial de los docentes universitarios. ¿En qué medida la CONADU se plantea la posibilidad, la necesidad del debate de mejorar, no sé si es la mejor expresión, digo, de transformar, de modificar eventualmente el escenario académico en la Argentina para hacerlo más eficiente y en todo caso para que esa inversión que hace el Estado tenga quizás una ponderación en términos de evaluación más positiva, más favorable, considerando, no sé, algunos datos, ¿no? Cantidad de ingresantes por egresado o cantidad de egresados por ingresantes, en realidad, el despliegue de toda la oferta académica a nivel país. ¿Cómo se plantea en esta discusión como gremio, Luis? Mire, ese es un tema muy importante de discusión y de preocupación de nosotros como docentes, porque ese es nuestro trabajo. Entonces, ahí hay algunas cuestiones que nosotros vemos con alarma, que es el deterioro de la situación económica de la población. Se ha producido una deserción muy importante post-pandemia, eso lo vimos en los cursos, en la matrícula que cayó, que evidentemente tiene una parte que ver con el deterioro de la situación económica de las familias, digamos. Eso es un punto. El otro punto es las condiciones de ingreso a la universidad en términos de cómo salen del secundario. Y justamente post pandemia se notó muchísimo. Es más, yo doy clases en una materia de primer año con los chicos que ingresaron con 2 años de pandemia, o sea, de virtualidad. Entonces, hacen falta instancias de refuerzo de la formación de los estudiantes al inicio y previo al ingreso de la universidad. Ese es un tema muy, muy fuerte que se está poniendo en evidencia muy claramente en este último tiempo. Porque después el fracaso en los primeros años o en las materias de los primeros años de los estudiantes es muy, muy grande. Y el refuerzo de la formación tiene que ver en ciencias básicas como la matemática, la química y la lectoescritura, digamos, la comprensión. Ese es un problema muy, muy serio al particular al ingreso. Y después tenemos que ir a modificaciones en los planes de estudio, porque el desarrollo, el tránsito en las carreras es demasiado largo. Hay un promedio muy alto de estudiantes que tarda demasiado en recibirse. Y eso no es solamente un problema del estudiante, ese es un problema de la estructura de las carreras y también de la práctica docente nuestro, que tenemos que revisarla permanentemente, eso es así. Bueno, pero son decisiones que no se resuelven, digamos, que se pueden implementar, pero que no se resuelven de un día para el otro, ¿no? Reformular un plan de estudio y después lleva hace años. falta políticas integrales en eso, porque uno puede apelar a la iniciativa individual de los docentes, que siempre tratamos de hacer algunas cosas, pero después, digamos,
mirado desde lo económico uno diría becas, comedores estudiantiles, residencias estudiantiles. Mirado de lo otro hay que armar estructuras de soporte al ingreso de la carrera. Antes se decía cursos de nivelación. Bueno, esto ya no se usa ese lenguaje, pero sí instancias de ayuda y de complementación de la formación al inicio fundamentalmente de los estudiantes. Y también sería bueno que el nivel medio se ponga las pilas y levante Y su después nivel. hay un serio problema en el nivel medio, eso es así. Luis, gracias por la gentileza, por estos minutos, muy amable.